Esta conferencia tiene un nombre extraño, se titula Una piedra para reposar su cabeza, y no es una roca, es una piedra. Y Pedro tenía una relación con Jesús, y Pedro reconoció que Jesús era la roca de todos los siglos. Él era la piedra máxima en este planeta. Y tenemos que reconocer que nosotros necesitamos tener una relación con Jesucristo. Ahora, esta conferencia empieza con una profecía interesante. Y ya hemos tratado de esta profecía con cierto detalle, aunque no hemos hablado del libro de Daniel. De hecho, estamos hablando del libro de Apocalipsis, pero como el libro de Apocalipsis está basado sobre el libro de Daniel y toma su simbolismo del libro de Daniel, tenemos que ir a Daniel y regresar a Apocalipsis varias veces. Existe esta increíble profecía en el libro de Daniel, que hemos mencionado anteriormente, la profecía de los 2300 días. Hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Daniel 8:14. Ahora, todo lo que abarca esta profecía es algo muy importante para el mundo, y como ustedes sabrán, la porción de las 70 semanas de esta profecía ha sido maldita por las sociedades rabínicas porque nos apunta al Mesías, a Jesucristo como al único. De hecho, esta profecía empieza con la publicación del decreto para restaurar y construir Jerusalén. Y ese decreto fue publicado cuando Asuero o Artajerjes hizo ese decreto en el 457 a.C. Y después nos da los periodos de tiempo exactos de la restauración de Israel, y nos da el periodo exacto cuando el Mesías príncipe vendría, y también la semana de su muerte, de su sacrificio. Todos estos detalles están incluidos en esta fantástica profecía. Y hay una porción de la profecía que está cortada, determinada para los judíos, pero la profecía continúa por 2300 días. Y después el santuario será purificado. Ahora, si usted toma los 2300 días y años, usted llega a la fecha 1844. Y con esta fecha no podemos hacer mucho a no ser que comprendamos los principios que esa fecha implica. Pero hay una conferencia entera que vamos a tratar que se llama 1844 y el ataque violento final, y trataremos algunos de esos asuntos con más detalle en esa conferencia. La purificación del santuario, ¿qué era exactamente? ¿Y qué tiene que ver esto con el estudio que vamos a ver esta noche? Bueno, Daniel 8:17 nos dice algo sobre esto. Vino luego cerca de donde yo estaba, y al venir me asusté y me postré sobre mi rostro, pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, que la visión es para el tiempo del fin. Así que la visión que Daniel recibió no se aplicaba a su tiempo. Esta es la porción de las 2300 tardes y mañanas de la profecía, y no concernía su tiempo, pero concernía el tiempo del fin. No el fin de los tiempos, pero el tiempo del fin. Así que, ¿cuándo empieza este tiempo del fin? ¿Y qué nos dice esta profecía? Daniel 8:26. La visión de las tardes y mañanas, esta es la profecía de los 2300 días a la que se refiere, es verdadera, y tú guarda la visión porque es para muchos días. Así que esta visión de los 2300 noches y mañanas está cerrada, es una visión sellada, es una visión cerrada que no se entenderá hasta el tiempo del fin. El texto dice, la visión es para el tiempo del fin, versículo 17. Como dije, el decreto para reconstruir Jerusalén fue emitido en el 457 a.C. Hubo, de hecho, 3 decretos, pero solo un decreto daría libertad política completa y también daría permiso para reconstruir a Jerusalén. Todos los otros decretos habían sido hechos solo para el templo. Así que este decreto es el único que podemos utilizar. Y él me dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Ahora, ¿qué es este santuario que será purificado? Daniel 8:14.
En la profecía de los 2300 años hay un periodo de tiempo que se llama la profecía de las 70 semanas. 70 por 7 días es igual a 490 días, es decir, 490 años, si empezamos con el año 457 antes de Cristo, que acaba en el 34 después de Cristo, y está dividido en semanas. Es una profecía fantástica, y nos dice que en el medio de la última semana, Él, es decir, el Mesías, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Daniel 9, 27. El sistema de sacrificios vendría a su fin. El sistema de sacrificios claramente era un prototipo de su propio sacrificio. Así que cuando Jesús muere su sacrificio, ese sistema de sacrificio antiguo llega a su fin. Ya no es necesario, servía simplemente de prototipo para lo que había de venir. Ahora, en el 34 después de Cristo, ¿qué pasó en el 34 después de Cristo? En el 34 después de Cristo, Esteban fue apedreado y el Evangelio se esparció a los gentiles. De hecho, Jesús había dicho a sus discípulos, vayan primero a los hijos perdidos de Israel. Así que también después de la crucifixión se hizo trabajo entre los judíos. Pero después, en el 34 después de Cristo, Pablo fue llamado y él iba a ser el apóstol a los gentiles. Pedro tuvo una visión en ese tiempo donde él fue llevado a Cornelio, que era una persona no judía. Pedro era muy recio en querer ir, pero Dios le dio una visión de animales inmundos y una sábana que bajaba del cielo, y Pedro interpretó esa visión frente a Cornelio, en Hechos capítulo 10, y él le dijo, «Mas me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo». Hechos 10, 28, Reina Valera antigua. Así que ahora el Evangelio fue dado a los gentiles. Pero esta visión continúa y acaba, si usted la reúne toda, en 1844. Ahora, todo esto lo tenemos que comprobar con los hechos. Y el hecho de que la primera parte de la profecía se ha cumplido a la letra, nos dice que esa última parte de la profecía tiene que ser muy interesante para nosotros. Pero Daniel no entendió la visión y se le dijo que la visión estaba sellada hasta el tiempo del fin. Ahora, la purificación del santuario, el santuario temprano, ocurría al final del año judío. Era un día de juicio simbolizando el juicio final. Hoy en día lo llamamos al Yom Kippur. Y el Yom Kippur simbolizaba esta purificación. Trataremos con esto en más detalle. El sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo. El sumo sacerdote después, cuando él salía del lugar santísimo, hacía expiación para todo el santuario, limpiándolo de los pecados registrados en él. Y eso significa que todo pecado que había sido registrado en él, simbólicamente venía removido del santuario. Así que, en otras palabras, también el registro del pecado era removido. Eso significa que los redimidos un día estarán frente a Dios como si nunca hubiesen pecado. Tampoco va a existir un registro de su pecado. Así de completa es la redención en Cristo. Así que desde el 1844, si se habla de la purificación del santuario como prototipo del Antiguo Testamento, ahora estamos viviendo en el tiempo de lo que la Biblia llama la hora del juicio de Dios. Y desde el 1844 ha habido acontecimientos increíbles en este planeta, de los cuales necesitamos hablar. ¿Cuándo iba a ser entendida esta visión? ¿Cuándo se iba a quitar el sello a la visión? Daniel 12:1, en aquel tiempo se levantará Miguel. Ahora ya hemos tratado de esto en la conferencia anterior. El gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Así que al final de los tiempos va a haber un periodo muy difícil, pero en aquel tiempo será liberado tu pueblo, todos los que se hayan inscritos en el libro. Así que algún tiempo después de este acontecimiento, este planeta, así como lo conocemos, llegará a su fin y algo diferente tomará su lugar y habrá liberación. Y habrá liberación. Daniel 12:4, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin.
muchos correrán de aquí para allá y la ciencia, conocimiento, aumentará. Obviamente, el conocimiento principal aquí es el conocimiento sobre la palabra de Dios y aumentará en el tiempo del fin para que todos estos asuntos se puedan entender. Y también el conocimiento en general aumentaría. Daniel 12, 7 y 9. Será por tiempos y la mitad de un tiempo. Ahora, esta frase ya la tendrían que reconocer porque ya hemos tratado con ella muchas veces. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas se cumplirán. Ok, fascinante. ¿Qué nos dice esto? En todo el libro de Daniel, los capítulos hablan de la batalla entre el bien y el mal y de que existiría este sistema del anticristo. Y en Daniel capítulo 7 tenemos todos los detalles sobre esto y él surge y por 1260 años o 1260 días proféticos o 42 meses proféticos o 3 años y medio proféticos, durante este periodo este sistema dispersaría a los santos. Esta es una referencia al periodo cuando el sistema romano controlaba el área religiosa en este planeta y perseguía al pueblo de Dios y los dispersó. Así que por tiempos y la mitad de un tiempo, cuando él, el hombre de pecado, cumpla con la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas se cumplirán. Así que ¿cuándo será el tiempo del fin? ¿Cuándo será este tiempo del fin? ¿Cuándo empezará? Algún tiempo después de 1798, porque este poder hizo eso del 538 después de Cristo hasta el 1798, cuando Berthier cerró el sistema y acabó con él y dijo, este sistema ha llegado a su fin y el poder papal fue limitado. Anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Así, el tiempo del fin empieza después de 1798. Ahora, cuando estudiamos el libro de Apocalipsis, estudiamos este capítulo fantástico, capítulo 11, donde algo surge del abismo. ¿Se acuerdan de lo que era eso? Una bestia sale del abismo. Este mismo periodo del tiempo se menciona en Apocalipsis capítulo 11 como el tiempo cuando este reino de la oscuridad empezaría a manifestarse aquí en este planeta. Así que en este periodo crítico, después de 1798, cuando la bestia sale del abismo, y la primera cosa que hace guerra en contra de los 2 ramos de olivo. ¿Se acuerdan de esto? La palabra de Dios. Y tuvimos 2 conferencias sobre cómo la palabra de Dios ha sido atacada y cómo ha sido manipulada por este mismo sistema, mismo poder. Ahora, ¿ustedes creen que Dios dejaría que las cosas en el mundo siguieran como si nada y que Él permitiría a este reino de oscuridad de esparcir a sus errores numerosos sin contrarrestarlo? ¿Ustedes creen que Él permitiría eso? Porque este reino de oscuridad va a alcanzar a todo el mundo. Este reino de oscuridad va a controlar el mundo entero. La Biblia dice, toda la tierra se maravilló en pos de la bestia, y todos se postran delante de ella. Y en Apocalipsis capítulo 17, la mujer cabalga a la bestia, y ella tiene en su frente misterio, Babilonia. Esa grande prostituta que hace de que todos los pueblos beban de la ira de ese vino de su fornicación. Así que anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Obviamente el tiempo del fin empieza después del tiempo, tiempos y medio tiempo. Así que después de 1798 algo tiene que suceder para contrarrestar a este sistema. Mateo 24, 21 a 22, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y aquellos días, y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo, pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados.
Esto es una referencia aquí en Mateo 24 a ese periodo de 1260 días, que sería este terrible periodo de tribulación, un periodo que sería seguido después de un tiempo de gran angustia, que será lo peor que jamás haya ocurrido en este planeta. Pero este periodo de tiempo es muy prominente. Este periodo de 1260 días es repetido 7 veces en el libro de Apocalipsis y Daniel como un periodo de gran pesadilla. Pero Dios abrevió el tiempo de oscuridad. ¿Y cómo lo hizo? ¿Se acuerdan cómo Él abrevió el tiempo de oscuridad? Él originó la reforma. Así que en vez de que esta oscuridad tuviera un control total por 1260 años, la reforma abrevió ese tiempo y esparció luz. Pero este sistema estaba determinado a contrarrestar a la reforma. Y vimos cómo se organizaron para hacer eso. Si Dios no hubiera hecho eso, si Él no hubiera originado la reforma, todo ya se hubiera acabado. Nadie hubiera sido salvado, porque entonces toda la luz en este planeta se hubiera apagado. Pero por amor a los elegidos, esos días fueron acortados. W. E. H. Leakey, La historia del comienzo del racionalismo en Europa, 1910, volumen 2, página 32, dice: la Iglesia de Roma ha derramado más sangre inocente que cualquier otra institución que haya existido jamás. Es imposible hacerse un concepto completo de las multitudes de sus víctimas. Y este es simplemente un hecho triste. Y hubiese acabado con todos los elementos de la verdad si Dios no hubiera hecho algo. Estos son los grandes monumentos de los reformadores. Muchos de ellos murieron en la estaca, pero ellos estaban determinados de hablar la palabra de Dios y de permitir que la palabra de Dios estuviera a disposición de todos los pueblos. Y después Marcos 13:24 dice que después de esos días, o en esos días, después de aquella tribulación, de ese periodo que está mencionado 7 veces en la Biblia, en este periodo, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Habría señales celestiales. Marcos 13:24. Ahora, ¿para quién serían esas señales celestiales? ¿Para los que no conocen la Biblia o para los que conocen la Biblia? Obviamente para los que conocen la Biblia. Pero ellos habían sido dispersados. Ellos habían sido dispersados. La Biblia dice en Daniel 12:7 que cuando este sistema del anticristo lograría la dispersión del poder del pueblo santo. ¿Y a dónde se dispersaron ellos? ¿A dónde se dispersó la reforma? ¿Dónde ocurrió? Fue en el Nuevo Mundo, allí escapó. Y su centro, el baluarte del mundo protestante, llegó a este continente en el cual yo estoy hablando ahora. Vino a Norteamérica. Aquí es donde hubo la mayoría. Había partes también en África del Sur, partes también en el Nuevo Mundo, en Australia y en Nueva Zelanda, pero la concentración principal, el poder, estaba aquí. Así que, ¿acaso no serían ellos capaces de interpretar estas señales de la mejor manera? Marcos 13:24. Apocalipsis 6:12-13 dice exactamente la misma cosa. Miré cuando abrió el sexto sello. Ahora acuérdense de cuando estudiamos los sellos, y cada sello representa un periodo de tiempo en la historia, y cuando se abre el séptimo sello, eso representa la venida de Cristo. Cada vez el último acontecimiento, el séptimo, es la culminación de todas las cosas, la venida de Cristo. Así que aquí, cuando Él abrió el sexto sello, hubo un gran terremoto. Tenemos un terremoto, ¿ok? El sol se puso negro como tela de luto, hubo un oscuramiento del sol, la luna entera se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Apocalipsis 6:12-13. Exactamente lo mismo que Jesús dijo que iba a ocurrir. Después de la tribulación de esos días, el sol sería oscurecido. Bueno, existió un tal día por esas fechas, más o menos al final de los 1260 días. Sí, hubo un gran terremoto, uno de los terremotos más extraños de todos los tiempos, el gran terremoto de Lisboa, en Portugal. De hecho, ese fue un terremoto que se sintió hasta en el hemisferio del sur, un terremoto muy extraño.
Y después, el día oscuro del estado de New England, Nueva Inglaterra, tan familiar para viejos y jóvenes, llegó el 9 de mayo de 1780. A cerca de las 11 comenzó a oscurecerse como si la noche llegara. Los hombres dejaron de trabajar, el ganado regresó a sus establos, las ovejas gimiendo se juntaban en las cercas, los pájaros gritaron y volaban a sus nidos, las aves regresaron a sus perchas. En la noche había una oscuridad tan negra que una persona no podía ver a su mano cuando la levantaba, ni siquiera un papel blanco. De la historia de Weir en New Hampshire, 1735 hasta 1888, librería pública en Boston. Ese es un hecho. El periódico La Crónica Independiente del 8 de junio de 1780 dijo: durante todo el tiempo, una penumbra de melancolía ensombreció la faz de la naturaleza, y la oscuridad de la noche era tan común y aterradora como la oscuridad durante el día. No obstante, había casi una luna llena. Ningún objeto se divisaba claramente. Se necesitaba la ayuda de la luz artificial que, cuando se veía desde las casas de los vecinos o de otros lugares a cierta distancia, aparecía a una oscuridad como la de Egipto en las plagas, una oscuridad impregnable a los ojos. Esos fueron fenómenos muy extraños. Esos son hechos históricos. Estos no son escritos cristianos. Este es un periódico. Los eventos grandes y memorables, la legislatura del estado de Connecticut estaba en sesión y la oscuridad era tan grande que los miembros se quedaron aterrorizados y pensaron que el día del juicio había llegado. En consecuencia, se hizo una moción para levantar la sesión. Y Herschel, el gran astrónomo, admite que el día oscuro, del 19 de mayo de 1780, es uno de esos maravillosos fenómenos de la naturaleza que siempre se va a leer con interés, pero que la filosofía, es decir, la ciencia, no sabe cómo explicar. No hubo eclipses, no había razón por la cual un tal evento ocurriera, pero ocurrió. En esa noche la luna era de color rojo, sangriento, pero no daba ninguna luz. Uno no la podía ver, era luna llena, pero no había luz. Es como si el sol se hubiese oscurecido y la luna no pudiese dejar reflejar su luz. Y luego, las estrellas cayeron del cielo a la Tierra el 13 de noviembre de 1873. Así que en la correcta secuencia hubo un terremoto, después hubo el oscurecimiento del sol, la luna se convirtió como sangre y ahora hubo este extraño acontecimiento de una lluvia masiva de meteoritos. 200.000 meteoritos por hora que ocurrió el 13 de noviembre de 1833. Había tantos meteoritos que se podía leer de noche con la luz de los meteoritos. Pero el hecho interesante es que no ocurrió como se ve en este cuadro. Los meteoritos parecían originar de un punto central y de allí se esparcían por todo el cielo. Y normalmente los meteoritos caen sin dirección especial. Así que hubo maravillosas señales celestiales que fueron vistas por los creyentes estudiantes de la Biblia en este continente. Y en ese tiempo, un hombre llamado William Miller empezó a predicar un mensaje interesante. William Miller, 1782-1849. Ahora, acuerden que a esta profecía se le quitaría el sello, es decir, sería entendida en este tiempo del fin, después de que la profecía de los 1260 días llegaría a su fin, los 3 años y medio. Y él alegaba, según el texto de Daniel 8:14, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Y él empezó a calcular esta profecía de los 2300 años, que no había sido calculada anteriormente, nadie lo había hecho anteriormente, y de repente viene este hombre y lo hace, y en el libro de Daniel dice que se entendería en el tiempo del fin. Daniel 12:4. Y calculó que esta profecía finalizaría en el año 1844 y luego el santuario será purificado. ¿Qué significa eso? Y él pensaba sobre eso y no sabía lo que significaba y pensó, bueno, a lo mejor la tierra tiene que ser purificada. ¿Y cómo se interpretaría eso? ¿Cuándo se purificará la tierra? Cuando Cristo vuelva otra vez. Y él se dice, a lo mejor en el 1844, Cristo volverá otra vez. Pero por supuesto hay otro verso que dice, el día y la hora de su venida, nadie sabe. Mateo 24:36. Pero él, habiendo estudiado esto y sabiendo que la primera parte de esta profecía, refiriéndose al Cristo, se ha cumplido exactamente y hasta estorbado el conocimiento judío de esta profecía, hizo que ellos, de hecho, pusieron una maldición o un decreto contra el estudio de esta porción de la Biblia. Bueno, a lo mejor el resto de la profecía era también muy importante y él empezó a predicar sobre este asunto. Ahora,
Si él hubiese entendido lo que la profecía quería decir cuando hablaba del santuario, a lo mejor hubiera relacionado esto a lo que ocurría en el santuario terrenal, que sirve de prototipo en la Biblia para el santuario celestial. Y él hubiera llegado a la conclusión de que en el 1844 hay un cambio de énfasis hacia un tiempo de juicio. En otras palabras, el adversario recibe su oportunidad para organizar un reino, y este es el periodo del juicio final, casi como el antitípico día del Yom Kippur, y al mismo tiempo habría un mensaje de Dios para contrarrestar esto. Así que en el periodo de los 1840, un grupo de personas que se llamaban creyentes en el advenimiento o adventistas, es decir, ellos eran personas que creían que la venida de Cristo era inminente, y que Él vendría en el 1844 o por ese tiempo, y cuando Él no vino, ellos se quedaron profundamente decepcionados. Ahora, ¿quién eran estos creyentes adventistas? Ellos eran cristianos de todo tipo de denominación cristiana que existía en ese entonces. De hecho, ellos incorporaban unos 200 ministros de culto con gran parte de sus congregaciones que estaban esperando por esta venida de Cristo. Y se burlaban de ellos, pero ellos basaban su decisión en un estudio de Miller que parecía tener fundación muy sólida a nivel bíblico y profético. Pero Cristo no regresó y hubo una gran decepción, y este movimiento se disipó, excepto por una parte central de ellos que continúa a estudiar la Biblia. Ahora, si Dios tiene una iglesia, ¿cómo la podemos encontrar? ¿Qué decía la gente? En ese entonces había más de 300 denominaciones diferentes en Norteamérica, y se nos dice que hoy en día hay literalmente miles. El periódico Newsweek de 1994 llama a la explosión del interés en la religión la búsqueda por lo sagrado. Y así, en nuestro tiempo, ha habido una gran búsqueda por la verdad. Y según el periódico Time, en la sección de religión, los grupos religiosos están explotando. Y en los 90 había 1.187 fees, y en nuestros tiempos hay más de 2.000 fees. ¿Y cómo sabe uno quién tiene la verdad? Y un libro llamado Controversia Religiosa, que es una correspondencia amigable entre una sociedad religiosa de protestantes y un estudioso católico romano. Este es un libro escrito por el reverendo John Milner, y él hace una pregunta interesante. ¿Y cuál es la pregunta que él hace? Aquí está en su libro, y hay solo una pregunta: ¿cuál es la verdadera iglesia? Si usted responde a esa pregunta, usted resuelve cualquier cuestión sobre la controversia religiosa. Ahora, eso es una tarea muy difícil. Y si hay más de 2.000 denominaciones de dónde escoger, a lo mejor esa tarea es una tarea que usted ni quisiera empezar. Y uno podría decir, bueno, yo renuncio, eso es imposible. ¿Cuál iglesia es la correcta? Ahora, si usted lo piensa bien, ¿acaso tendría que ser tan difícil? ¿Cuál sería el estándar en el cristianismo para determinar si alguien está diciendo la verdad en todos los aspectos, sí o no? ¿Cuál sería el estándar? La Biblia. ¿Ok? Así, de la Biblia es el estándar. Ahora, tomamos la Biblia como el estándar y vamos a una denominación cualquiera y preguntemos un par de preguntas. ¿Qué enseñan ustedes sobre tal y tal asunto? Digamos, bautismo. ¿Qué enseñan ustedes sobre el bautismo? Bueno, si usted va a una denominación y ellos dicen, nosotros creemos en el bautismo de bebés. ¿Hay denominaciones así hoy en día? Sí, y algunas de ellas dirán, nosotros creemos en el bautismo de inmersión para bebés. Hay algunos grupos que hacen eso. Otros le dirán, nosotros creemos en el bautismo por infusión, aspergiendo agua sobre la cabeza. Otros le dirán, nosotros creemos en el bautismo por aspersión. Y otros dirán, los bautistas, por ejemplo, nosotros creemos en el bautismo de inmersión de adultos. Algunas denominaciones dicen inmersión una vez. Otras denominaciones dicen inmersión 3 veces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y algunas de estas
en algunas de estas variaciones existen dentro de una misma rama religiosa. Por ejemplo, en algunas iglesias de la rama calvinista tenemos el bautismo de niños y también el bautismo de adultos. Y eso es muy extraño. Pues, ¿cuál es el correcto? ¿Son todas correctas? ¿Está bien o hay una diferencia? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, no sería un simple asunto de ir a la Biblia y decir, bueno, como se hacía en la Biblia, y después seguir la Biblia exactamente, ¿sí o no? Ok, muy bien. Bueno, tomemos el servicio de Santa Cena. ¿Cómo se hizo la Santa Cena? Lo que se tiene que hacer en la Santa Cena. ¿Qué hace uno? ¿Qué hace el otro? ¿Qué hace este otro? Etcétera, etcétera. Y mirar a lo que la Biblia enseña, y no tendría que ser muy difícil de determinar que esa es la vía bíblica. ¿Cuál es la doctrina, digamos, del anticristo? Bueno, los antiguos reformadores, ellos tenían todos una opinión sobre este asunto. Ellos apuntaban a Roma. Cada uno de ellos, Lutero lo decía, Calvino lo decía, Knox lo decía, Zwingli lo decía, Huss lo decía, todos ellos lo decían. Y hoy ya no lo dicen. Ellos hoy tienen doctrinas diferentes. Uno dice, creemos en el futurismo. Eso quiere decir que el anticristo vendrá en el futuro, en un futuro distante, cuando la iglesia ya ha sido raptada. ¿Hay denominaciones así? Seguramente. Y la mayoría de ellas dicen eso. Algunas de ellas dirán, no, 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 no. El anticristo fue en el pasado, él existió en el tiempo de Grecia. Y él era un rey griego llamado Antioquio Epifano, número 4. Ahora, el libro de Daniel nos dice que el anticristo sale del cuarto reino, así que él no pudo haber salido del tercer reino, así que hay una confusión, y ahora se vuelve aún más confuso. A veces la misma denominación enseña las dos doctrinas. La misma denominación enseña las dos doctrinas, y esto confunde mucho. Por ejemplo, cuando se les enseña a los ministros, a los pastores, se les enseña que el preterismo, que el anticristo salió del pasado, del tiempo de Grecia, pero a la denominación, a la membresía, se les enseña el futurismo, que él viene en el futuro. Ahora, ¿por qué es eso? Porque la mayoría de las opiniones son influenciadas por los otros movimientos cristianos que se están moviendo hacia el futurismo, porque es más interesante ver algo que aún tiene que ocurrir. El preterismo es aburrido porque es algo que ya ha ocurrido, ¿entienden el punto? Ellos enseñan así las dos enseñanzas, pero ¿cómo puede usted enseñar las dos? Que el anticristo viene en el pasado y que él viene en el futuro, no tiene sentido, ¿verdad? Y así que tenemos todas estas doctrinas. No tendría que ser ese un asunto simple, el de ir a la Biblia y de decir, bueno, ¿qué dice la Biblia? Y después aferrarse a lo que la Biblia dice, y eventualmente alguien va a tener que renunciar a una doctrina preferida y va a tener que alinearse con la Biblia, ¿sí o no? Ok, muy bien. Así que, ¿cuál es la verdadera iglesia? Bueno, mi opinión es que la verdadera es la que se apoya a la Biblia al 100%. El libro de Apocalipsis, de hecho, nos revela las características de este remanente. Y ustedes se acordarán que en la conferencia previa nosotros hablamos de esta mujer de blanco. Dios compara a Sión como a la bella y delicada hija de Sión, Jeremías 6:2, y diciendo a Sión, pueblo mío eres tú, Isaías 51:16. Así que la iglesia de Dios está relacionada a esta mujer delicada. Y Pablo dice a la iglesia, estoy celoso porque con celo de Dios, pues os he esposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. 2 Corintios 11:2, la mujer, la iglesia. Apocalipsis 12:6, la mujer huyó al desierto, ¿se acuerdan? Donde tenía un lugar preparado por Dios para ser sustentada allí por 1260 días. Ese es el periodo de 1260 años, donde Roma estaba persiguiendo y dispersando el pueblo de Dios, y la mayoría de ellos llegaron a este continente, y aquí encontraron reposo en los sitios desiertos, sitios donde no hay muchas naciones y pueblos y lenguas que persiguieran a la iglesia. Y después de este periodo, ¿qué iba a ocurrir? Hablamos de eso en la conferencia previa. Apocalipsis 12:13-14, cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer.
Pero se le dieron a la mujer las dos alas para que volara delante de la serpiente, delante de la serpiente al desierto, donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y después, ¿cuál es la fecha que se nos indica allí? 1798. Después del tiempo, tiempos y medio tiempo. Y después la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua. Versículo 15. ¿Qué es eso? Naciones, otra vez naciones. Agua como un río para que fuera arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y se tragó el río que el dragón había hecho de su boca. Versículo 16. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer la guerra contra el resto de la descendencia de ella. Y aquí encontramos el primer atributo, contra los que guardan los mandamientos de Dios. Y el segundo atributo, tienen el testimonio de Jesucristo, versículo 17. Así que después de los 1260 días, el dragón va a hacer guerra con el remanente que guardan los mandamientos y tienen el testimonio. Así que es el remanente. Obviamente, un remanente es algo que queda y que se parece al original. Así que si el original era un grupo de creyentes en la Biblia, que creían en la salvación en Cristo y solo en Cristo, pues el remanente tiene que tener ese mismo enfoque. Y tienen también ese atributo bien exacto que dice que guardan los mandamientos. Que de hecho algunos de los grupos previos de cristianos también hicieron. Los valdenses guardaron todos los mandamientos y fueron perseguidos, por ejemplo, sobre la cuestión del sábado. Así que la Iglesia de Dios surgiría algún tiempo después del 1798 en un país de libertad política y religiosa. Apocalipsis 14:12, aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Noten que no dice fe en Jesús, dice fe de Jesús, que es mucho más que fe en Jesús. Significa tener la misma confianza y dependencia en Jesús como Jesús tenía en su Padre. Eso es lo que significa. Significa tener una relación muy fuerte con Jesucristo. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos para que su potencia de derecho sea en el árbol de la vida y que entren por las puertas en la ciudad. Apocalipsis 22:14, Reina Valera Antigua. Eso significa que los mandamientos van a ser una prueba en los últimos días. Y que habrá una distinción entre los que siguen a Dios y los que no los hacen. Eso no significa necesariamente que uno será salvo porque guarda los mandamientos, simplemente significa que habrá esta distinción. Así que bienaventurados los que guardan sus mandamientos, no simplemente los que dicen, pero los que guardan sus mandamientos, para que su potencia de derecho sea en el árbol de la vida y que entren por las puertas de la ciudad. Apocalipsis 22:14. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14:15. Saben, Juan capítulo 14 es un capítulo fantástico. Empieza con: no se turbe vuestro corazón, versículo 1, ¿verdad? Y dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y después dice: yo vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo esté, vosotros también estéis. Esta es la bendita esperanza, la venida y el regreso de Jesucristo. Y en el mismo capítulo nos dice que si me amáis, guardad mis mandamientos. Esos son los dos atributos que son centrales de la fe en Dios. La obediencia a Él muestra que uno lo reconoce a Él como Rey. Y el hecho de que Él viene otra vez tiene que ser su esperanza, la bendita esperanza, como Pablo la llama. Así que obediencia y el esperar a la venida de Cristo. Así que las dos características que distinguen a la iglesia de remanente de Dios son: primero, guarda los mandamientos de Dios. ¿Tiene eso sentido? ¿Es eso correcto? ¿Es eso bíblico? Número 2, tiene el testimonio de Jesús. Aún no sabemos qué es eso, pero ellos lo tienen, ¿correcto? Ellos lo tienen. Ahora pregunta, ¿qué es el testimonio de Jesús? Bueno, preguntemos a la Biblia. Ahora Juan es en visión y un ángel viene a él y lo informa, y él cae a los pies de este ángel para adorarlo. Y ese ángel le dice: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que mantienen el testimonio de Jesús. Apocalipsis 19:10. Así que uno no puede adorar a un ángel. Así que aquí tenemos, mantienen el testimonio de Jesús, adora a Dios. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Allí tenemos la definición. Bueno,
El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Qué significa eso? Ese es un concepto tan grande que lo tendremos que tratar en otra conferencia, una conferencia aparte, en una conferencia siguiente. Apocalipsis 19:10. Así que es un atributo que tendremos que discutir en detalle. Así que la iglesia de Dios de los últimos días guardaría los mandamientos y tendría el espíritu de profecía. Cuando Jesús ascendió al cielo para fundar la iglesia, la Biblia dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Efesios 4:11. Y si esto era lo que la iglesia necesitaba al comienzo de su ministerio, seguramente lo necesitará también al final de su ministerio. ¿Tiene eso sentido? En la medida en que el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado entre vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, mientras esperáis la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. 1 Corintios 1, 6, 7. Todos los dones tienen que estar presentes. Y la Biblia predice que el don de profecía sería restaurado a la iglesia de Dios en los últimos días. ¿Por qué no hará nada Jehová el Señor sin revelar sus secretos a sus siervos los profetas? Amos 3, 7. ¿Qué tiene que ser restaurado al final de los tiempos? La plenitud del Evangelio. Seguro tiene que haber alguien que tomará toda la Biblia y dirá, nuestra Biblia, mi vida tiene que ser dictada por lo que dice la palabra de Dios y por nada más. Así que, si Wycliffe descubrió la autoridad de la Biblia y Huss descubrió la obediencia a Dios, y Lutero descubrió la salvación por gracia, y Calvino descubrió la libertad de conciencia, y Williams descubrió el bautismo por inmersión, y todo esto es bíblico, y Wesley descubrió la señoría de Cristo, y después Miller descubrió de nuevo la esperanza de la segunda venida, que es la esperanza de la iglesia, y Miller también descubrió la profecía como una línea de guía importante. ¿Puede la profecía salvarme? ¿Sí o no? No. Yo puedo saber todo sobre la profecía y no va a hacer ninguna diferencia sobre mi salvación. Pero ¿qué puede hacer la profecía? Me puede decir dónde me encuentro en la historia de la humanidad. Y la profecía me puede hacer ver que la Biblia es digna de confianza. Si usted toma las profecías en la Biblia, increíble. La profecía de Tiro, por ejemplo, fue cumplida exactamente, literalmente, incluyendo la parte que dice que sería totalmente barrida y tirada en el mar, incluyendo su polvo. Esa es una profecía muy difícil de cumplir. No se ilusionen. Así, si alguien les dijera a ustedes hoy en día que su ciudad será arrastrada, barrida y tirada al mar, y también el polvo de ella se utilizará y será tirado al mar, y ustedes, tirado al mar, ustedes me dirían, este hombre está un poco loco, ¿correcto? Está loco. Pero esta profecía se cumplió a la letra. Toda profecía se va a cumplir a la letra. Y después tiene que haber una restauración final bajo la guía del espíritu de profecía. Y eso incluye toda la verdad. ¿No sería eso lógico? Eso sería algo lógico. Pero ¿qué pasa si esta organización o esta verdad viene en contacto con todos los otros que no se quieren mover más allá de sus fundadores? Pues desafortunadamente tendrá un enfrentamiento con todos ellos. Todos ellos. Ahora, Apocalipsis capítulo 10 es este maravilloso capítulo que culmina aquí con la sexta trompeta, donde usted tiene a este poder que se enfrenta al poder que sube del abismo. Del abismo sube el poder que va a conquistar toda la tierra. Y al mismo tiempo algo más surge que va a contrarrestar ese poder. Veamos Apocalipsis capítulo 10. Vi descender del cielo otro ángel fuerte envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza. Su rostro era como el sol. Ezequiel tuvo una visión parecida, Daniel tuvo una visión parecida. Esta es una profecía que trata con algo importante, porque Cristo mismo nos va a decir de qué se trata. Así que estudiemos Apocalipsis capítulo 10 y veamos a dónde nos lleva.